Gloria a Dios, gloria a Dios. Si nos podemos por favor poner de pie, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Como sabemos, el día 8 de este mes se anunció oficialmente la muerte de la reina Elizabeth, y la palabra del Señor nos dice que debemos siempre orar por los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia. Y no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta si no ha sido puesta por Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que vamos a orar por esta nación, vamos a orar por la familia real, vamos a orar porque el Señor levante a un hombre conforme al corazón de Dios, que esta nación continúe siendo prosperada, siendo bendecida, y que se levante el pueblo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, por este día, Señor. Bendecimos, Señor Padre, como iglesia, a toda la familia real, Señor. Bendecimos, Señor Padre, a esta nación de Inglaterra, Señor, a todos sus gobernantes, a todos sus ministros, Señor, a todos los integrantes del miembro del Parlamento, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que sea tu gloria, tu poder, tocando cada vida y cada corazón, Señor. Que traiga, Señor Padre, consolación a la familia real, Señor, y a la nación. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo, Señor Padre, donde la reina Elizabeth estuvo gobernando, Señor, y sabemos, Señor, de que eres tú, Señor, la autoridad suprema, y de que tú vives, reinas, Señor Padre, y eres suprema autoridad sobre toda nación, sobre toda la faz de la tierra y sobre todo lo creado. Te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque cada día el Señor levanta a su pueblo. Cada día el Señor hace algo nuevo en nuestras vidas. Cada día el Señor está haciendo algo para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Vemos en la palabra del Señor cómo el Señor siempre ha querido levantar a su pueblo, cómo siempre lo ha querido llevar a lugares de bendición, cómo siempre ha querido que su pueblo sea prosperado, sea bendecido, sea lleno de la gloria de Dios, que sea el pueblo que muestre de que Cristo Jesús vive y reina en medio de su pueblo. Y ese ha sido el anhelo de Dios desde aún desde el principio de la creación, cuando creó al hombre por primera vez. Era que enseñoreara, era que pudiera tener esa comunión con Dios, era que pudiera tener esa comunión diaria, que pudiese tener ese gozo, esa alegría y poder deleitarse en la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, bajo la opresión del gobierno del pueblo de Egipto, el Señor libró al pueblo de Israel con señales, con prodigios, con milagros, y mostró a su pueblo que a pesar de que estaba en cautiverio, a pesar de que estaba en esclavitud, el Dios de ellos nunca los dejó. El Señor de ellos tenía un plan, un propósito para levantarlos, para traerlos a libertad y sacarlos de esa esclavitud. Y sabemos la historia de cómo el pueblo de Israel pasó por el desierto, pero a través de ese proceso, a través de ese caminar, muchos en su corazón todavía tenían a Israel, a Egipto en su corazón. Todavía no entendían el propósito de Dios, por qué estaban caminando hacia ese nuevo propósito y hacia esa nueva tierra prometida. Y a través de ese transcurso muchos se empezaron a quejar. Muchos empezaron a decir:
pero ¿por qué hemos sido traídos aquí a este desierto a padecer? ¿Por qué el Señor nos ha traído a este lugar? Pero cuando sabemos de que el Señor tiene propósitos con su pueblo, con cada uno de nosotros, podemos entender de que no debemos de poner nuestra mirada en las circunstancias, sino en el propósito, en el plan y en los proyectos de Dios para nuestras vidas. Porque sabemos de que el propósito de Dios y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando Dios levantó a Moisés y Dios levantó a Aarón para que estuviera ahí apoyando, hubieron unos hombres que se levantaron contra Moisés y contra su gobierno. Este hombre en principal era Coré y también tenía otros hombres llamados Datán y Abiram. Y estos hombres tenían envidia del siervo de Dios y empezaron a contaminar a otras personas alrededor. Y entre esas personas hubo 250 hombres que eran hombres que estaban en lugares de posición alta, que eran príncipes de la congregación, que eran del consejo y varones de renombre. Pero más sin embargo, a pesar de que Dios los había librado con señales, prodigios y milagros, estos hombres estaban ahora levantándose en contra del hombre ungido que Dios llamó precisamente para traerlos a esa libertad. Entonces, este hombre Coré vino y se presentó delante de Moisés y delante de Aarón y al frente de todo el pueblo y le dijo: ya estamos hastiados de ustedes. Jehová está con nosotros. ¿Por qué tenemos que seguir escuchando sus instrucciones? ¿Por qué tenemos que seguir por este desierto cuando claramente vamos a padecer aquí? Y no podían entender el propósito de Dios. Cuando Moisés escuchó estas declaraciones de Coré, Moisés se postró a tierra. No dijo absolutamente nada a Coré. Se postró a tierra porque sabía quién lo había llamado. No se puso a pelear con ellos, ni puso a querer excusarse delante de ellos, ni a querer recordarles todo lo que Dios hizo. Primeramente se postró a tierra y puso esta situación delante del Señor. Y mientras que Moisés estaba haciendo esto, Coré continuó y dijo: que vengan mañana todos los hombres principales y que traigan un candelero y que se ponga fuego y que sea Dios el que muestre quién verdaderamente ha escogido a él. Y él, a través de sus palabras, al día siguiente, Moisés dijo: ok, vamos a hacer esto. Y que sea Dios con su poder y su gloria quien muestre delante de todos ustedes a quién ha escogido él. Pero mientras que esto pasaba, Moisés fue y habló con el pueblo y le dijo: vamos a hacer esto, va a pasar esto y Dios va a mostrar su poder. Pero sepan de que si Dios está conmigo y Dios me ha llamado, entonces van a haber milagros, señales y prodigios que van a mostrar que verdaderamente Dios está con nosotros. Y si no, entonces no va a pasar nada. Y llegó el día donde empezó el poder de Dios a manifestarse. Y dice la palabra que se abrió la tierra y tragó completamente a estos 250 hombres que se habían levantado en contra de Moisés. Mas, sin embargo, a pesar de todo esto que el pueblo de Israel estaba viendo, habían algunos aún que decían: y entonces así como murieron ellos, también vamos a morir nosotros. Y continuaban quejándose, y ese furor, esa murmuración llegó aún hasta el trono de Dios de una forma que Dios dijo: ya no más. Le dijo a Moisés: prepara tú tu pueblo, sepárate porque voy a consumir a este pueblo de dura cerviz. Pero más sin embargo Moisés seguía intercediendo y le dijo: por favor, Señor. Pero ya había sido la orden de Dios. Entonces en ese tiempo había el tabernáculo, que era donde se presentaba la expiación por todos los pecados y por todo
lo mal que el pueblo hacía. Entonces Moisés le dijo a Aarón, vete corriendo y ve ahí al tabernáculo y presenta un sacrificio por el pueblo, por la expiación, para que Jehová tenga misericordia. Y mientras que Aarón iba, empezó la mortandad, empezó a caer el juicio de Dios, todo por la murmuración. Y cuando llegó Aarón allí al tabernáculo y empezó a dar esa expiación, cuando terminó ya iba un número muy alto del pueblo de Israel que ya había padecido, aproximadamente 14,700, sin contar más de los de 250 hombres que ya los había tragado la tierra. Todo esto porque no entendieron el propósito de Dios. Todo esto porque no sabían de que era Dios el que los había llevado y los estaba llevando por ese desierto, pero con el propósito de bendecir sus vidas, de llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel. Entonces vamos ahora a mirar en la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 17, versículo 8. Números, capítulo 17, versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Gloria a Dios. Cuando el pueblo que había quedado después de esa mortandad, si nos podemos imaginar los que quedaron sobrevivientes después de todo eso, después de ver la ira de Dios, solamente por la murmuración, por la desobediencia y por quererse levantar contra el propósito y la voluntad de Dios y contra los hombres de Dios, pero habían también algunos que tal vez tenían duda. Entonces, el Señor le dijo a Moisés que de las 12 principales familias trajeran una vara y colocaran el nombre de cada gobernador. Y entonces entre esas 12 varas estaba la vara de Aarón y colocaron su nombre. Y estas varas las colocaron dentro del tabernáculo y las dejaron ahí por un día. Entonces al otro día la vara que estuviera reverdecida era la vara del varón que Dios había escogido y iba a ser por señal para todo Israel de quién había escogido verdaderamente Dios. Y vemos aquí en este versículo que la vara de Aarón había reverdecido y echado flores y arrojado de renuevos y también había producido almendras. Si nosotros nos identificamos con estas varas, podemos entrar a la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es lo que cambia y transforma completamente. Aún una vara seca, después de estar en la presencia del Señor, cambió completamente, reverdeció, empezó a dar fruto, algo que no estaba ni siquiera pegado a un árbol, algo que no fue expuesto ni al sol ni a la lluvia, algo que no estaba sembrado en tierra, pero el poder de Dios, la presencia del Señor, reverdeció esa vara seca. ¿Cuánto más puede hacer Dios con aquellos que han sido escogidos, que somos llamados, que Dios ha puesto de su Espíritu Santo para que seamos reverdecidos también de esa forma? Si nos sentimos secos espiritualmente, si sentimos que el Señor ya no está con nosotros, si no oramos, si no buscamos de la presencia del Señor y no estamos leyendo la Biblia, si el Señor pudo hacer esto con una vara seca, ¿cuánto más con nosotros que valemos la sangre del Cristo Jesús, del mismo Dios que descendió y se hizo hombre por cada uno de nosotros para que tengamos vida? El Señor nos ha llamado a que tengamos vida y vida en abundancia. El Señor florece, el Señor reverdece a todos aquellos o a todo aquel que está en su presencia. Y por eso estamos aquí, porque somos sus llamados, somos sus escogidos, para que podamos reverdecer también en su presencia.
Por eso necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, que podamos reverdecer. Donde está la presencia del Señor, hay vida. Entonces, si hay algún tipo de sequedad en nosotros, es una muestra de la falta de la presencia del Señor en nuestras vidas. Asimismo, necesitamos traer la presencia del Señor a nuestras vidas. El Señor aún a los huesos secos da vida. Aún a un hombre que había muerto 4 días después, Lázaro, lo resucitó. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios que sopla bendición, aliento de vida, prosperidad y bendición. Pero cuando no podemos entender el propósito de Dios, podemos colocar entonces nuestra mirada en las circunstancias y podemos tal vez sentirnos como esa vara. Podemos sentirnos tal vez que estamos secos en alguna área de nuestras vidas. Pero el Señor nos muestra que hay esperanza en Él. El Señor nos muestra que en su presencia hay plenitud de gozo, que podemos ser reverdecidos cuando vamos y permanecemos en esa presencia. Ahora, Dios no es un Dios de magia, es un Dios de señales y prodigios. Esta vara estuvo un día, 24 horas en el tabernáculo, en la presencia del Señor. Dios pudo haber tocado esta vara e inmediatamente florecer. Pero ¿qué nos muestra el Señor? Que necesitamos permanecer también en su presencia, que necesitamos que pasemos todo ese proceso, todo ese tiempo, hasta que nuestras vidas sean reverdecidas, hasta que den fruto, hasta que el pueblo y la gente pueda ver de que la obra de Dios está dando fruto en nuestras vidas. Y a esta vara reverdeció, esta vara le salieron flores, esta vara tuvo renuevo. Y esta vara dio fruto. Y podemos ver cómo la mano de Dios hace todas estas cosas. El Señor dice en su palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Servimos a un Dios de vida. Servimos a un Dios todopoderoso. Si hay algo en tu vida que tú sientes de que ya no hay esperanza, de que ya Dios no puede obrar, tienes que saber de que tenemos un Dios vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que esa obra que Él empezó la perfeccionará, que no pongas tu mirada en las circunstancias, pon la mirada en Cristo, pon la mirada en ese llamado que el Señor te ha hecho. Solamente necesitamos estar en las manos de Dios, solamente necesitamos que el Señor toque nuestras vidas, que podamos venir a su presencia. El Señor dice que busquemos mientras que puede ser hallado. Hoy es el día donde podemos buscar de su presencia. Hoy es el día donde podemos ponernos como esta vara delante de la presencia del Señor, para que el Señor con su poder empiece a restaurar, empiece a traer vida. El Señor es el que trae esa bendición a nuestras vidas. Cuando somos tocados por el poder y la presencia de Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber vida, tiene que haber florecimiento, tenemos que reverdecer, tenemos que mostrar de que la presencia de Dios verdaderamente está en nuestras vidas. Así que traigamos todo delante del Señor para que reverdezca. Traigamos nuestras vidas delante del Señor para que podamos reverdecer. Traigamos nuestro matrimonio delante del Señor para que podamos reverdecer. Traigamos nuestros hijos, nuestra familia, cada situación, nuestra vida espiritual, cada don, cada ministerio que el Señor te ha dado, ponlo en las manos del Señor, ponlo en la presencia del Señor y Él traerá reverdecimiento. El Señor hará su obra y traerá vida, y traerá algo nuevo, y traerá esa bendición a tu vida. Amén. Ahora, todo lo que existe se sostiene por la existencia de Dios. Aún sobre las leyes naturales está Dios. Aún cualquier palabra del médico que diga que ya no hay posibilidad, que ya no se puede hacer nada. El Señor tiene control y autoridad sobre todo lo creado.
y en Él existen y se alimentan y se sustentan todas las cosas. Así que nosotros servimos a un Dios que todo lo puede. No pienses de que la mano de Dios ha parado o que los milagros eran en el tiempo de Moisés o en el tiempo que estuvo Jesús aquí. El Señor nos muestra que Él es el mismo, que Él es el Rey soberano que no muere, que está vivo, que está en este lugar, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y aquí está el Señor y su presencia está en este lugar y va a traer vida. Y así como entramos por esa puerta, y si tal vez había algún tipo de sequedad en nuestras vidas, el Señor nos dice que cuando estamos en su presencia, todo va a florecer, a reverdecer y va a haber fruto, y fruto que permanece para honra y gloria del Señor. Ahora dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra del Señor nos muestra que Jesús es la fuente de vida, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él está la vida. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra de Dios, Él es el poder manifiesto. Y Él dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. La única forma que podemos dar fruto, la única forma en que podemos reverdecer es permaneciendo en Cristo Jesús. Que permanezcamos todo el tiempo en Él para que podamos llevar mucho fruto. Y un fruto que permanece, no un fruto de un día o de una temporada. Vamos a hacer, como dice en Salmos 1, como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperado. Así permanece aquel que permanece en Cristo. Podremos dar fruto, y fruto que permanece, porque dice la palabra, separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él seremos como esa vara de Aarón, que estaba seca. Pero cuando estamos en su presencia, el Señor va a traer vida. El Señor va a traer hojas verdes. El Señor va a florecer nuestras vidas. Entonces, la sequedad no es otra cosa que la ausencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado a que permanezcamos en Él y a que podamos reverdecer. El Señor en su palabra nos llama a que busquemos de su presencia, a que permanezcamos en Él, a que demos fruto. Cada uno de nosotros somos árboles que dan fruto específico. Hay árboles de manzana, de naranja, de mucho tipo de diferentes frutos, y cada uno tiene algo especial. Así también cada uno de nosotros tenemos algo fresco, algo especial, algo hermoso que podemos dar también, porque la presencia de Dios es la que trae esa vida, es la que trae ese fruto para que otros también puedan tomar de él, para que podamos llevar algo nuevo, algo diferente, para que podamos ser esos árboles que tienen la esencia y el fundamento de Cristo en sus vidas. La palabra del Señor dice que una fuente dulce va a dar agua dulce y una fuente salada va a dar agua salada. Si Cristo está en nuestras vidas, vamos a dar los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso vamos a dar cuando permanecemos en el Señor, cuando buscamos de su rostro, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que el Señor nos ha llamado a que permanezcamos en su presencia, que si hay alguna área en nuestras vidas donde sentamos algún tipo de sequedad, estamos siendo iluminados con la palabra de que el Señor
aún en esas sequedades, en esas dificultades, Dios mostrará su poder, Dios mostrará su gloria, Dios mostrará de que para Él no hay nada imposible. Dios mostrará que Él está contigo siempre. Dios mostrará de que ese propósito, ese plan que Él empezó, continuará cada día perfeccionándolo. Así que necesitamos reverdecer en Él. Necesitamos dar fruto. Pero si vamos verdaderamente a qué significa la forma como reverdeció esta vara, vemos de que no solamente dio fruto, sino que dio hojas verdes, reverdeció. Entonces, cuando hay la presencia del Señor, empezamos también a reverdecer, empezamos a tener esas hojas, algo que nos empieza a identificar que los demás pueden ver que hay algo diferente, algo nuevo, una vida en cada uno de nosotros, porque es el poder de Dios. Y cuando un árbol tiene hojas verdes, entonces podemos también esperar que ese árbol tiene el potencial de también florecer, de que ese árbol también tiene el potencial de dar frutos dulces, de dar frutos buenos. Y eso es la obra que el Señor empieza a dar. Entonces no sé tal vez en qué etapa de esa vara podemos estar. Si tal vez sentimos que estamos en una sequedad, o si sentimos que ahí el Señor está brotando algunas hojas verdes, o que si ya estamos empezando a florecer, estamos empezando a hacer esa obra de Dios, o si ya también estamos empezando a dar ese fruto. ¿En qué etapa estamos nosotros? Independientemente de la etapa que estemos, lo más importante es que permanezcamos en el Señor, para que podamos seguir siendo alimentados de la vid, que es Cristo Jesús. En la palabra del Señor, en Juan capítulo 15, versículo 16, en el mismo capítulo, en el mismo libro, versículo 16, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿y llevéis qué? ¿Y llevéis qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros muchas veces queremos orar y que el Señor traiga respuesta, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Tal vez hay sequedad y nosotros no entendemos, pero si yo oro, si yo vengo a la iglesia, pero ¿cómo estamos? El Señor dice en la palabra que Él quiere que vayamos y llevemos fruto. Cuando llevamos fruto es porque hemos estado en la presencia, es porque permanecemos en Cristo, es porque hemos reverdecido, es porque hay flores, es porque hay reverdecimiento. Y entonces allí empezamos a dar fruto. Y cuando empezamos a dar fruto y tenemos esa comunión diaria con Dios, entonces dice la palabra, para que ese fruto permanezca. Cuando estemos allí dando fruto, vamos a continuar dando mucho más fruto. Ahí no termina todo. Seremos siendo llenos de la gloria y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús sea hecho. Entonces, ¿cuántos queremos llegar a ese punto donde estamos dando fruto? Yo quiero ver las manos. ¿Cuántos queremos dar fruto para el Señor? A eso el Señor nos ha llamado. Y es un caminar en Cristo. Y aun si estamos en una situación donde podemos sentir que estamos en una sequedad, hemos visto que aún una vara seca, el Señor trae vida y florece y reverdece. Así que el Señor nos ha llamado a que llevemos fruto, a que siempre estemos dando fruto en todo. Ahora, esta vara reverdeció y echó flores. Ahora, flores es esperanza que vendrá fruto. La flor indica de que ya estamos ahí al borde
de poder dar un fruto. Y vemos de que cada uno de nosotros somos como esa vara y tenemos algo específico que Dios ha puesto. No somos todos una misma flor. Tenemos la misma naturaleza, pero somos como el cuerpo, que cada miembro tiene una función diferente. Así que un hermano puede tener un don y un talento, pero tú tienes un talento y un don específico que el Señor también ha puesto en tu vida. Y lo que necesitas es ponerte en las manos del Señor para que reverdezcas, para que esa flor empiece a crecer. Y esa flor va a tener su color, su fragancia específica, su belleza específica. Así somos cada uno de nosotros. Tenemos algo específico que Dios ha puesto para que tú también reverdezcas, para que tú también tengas esa flor, ese fruto, ya que demos fruto. Y vemos de que esa flor es una indicación de que ya el fruto se acerca, de que ya está allí. Si estamos pasando por esa etapa donde ya estamos empezando a florecer, es porque el Señor ahí está a punto de traer un fruto a nuestras vidas. El Señor no quiere que solamente te quedes ahí en esa etapa de la flor. Y hemos visto de que el Señor nos ha llamado a que permanezcamos en Él y podamos dar fruto en nuestras vidas. Si tú le pides al Señor que tú puedas ser ese pámpano y que puedas permanecer en su presencia, el Señor dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor tiene abiertas las ventanas, las puertas de su reino para que nosotros nos acerquemos a Él, que podamos venir a Él. Y cuando tomemos ese paso, nuestras vidas van a ser transformadas como lo fue la vara de Aarón. Y al principio de la enseñanza vimos cómo hubo mortandad. Cuando el pueblo estaba en sequedad porque no estaba siendo lleno de la presencia, viene la muerte, viene la sequedad. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos esa vida y esa vida en victoria. La palabra nos dice que el Señor nos dice que en Cristo somos más que vencedores, que el Señor nos ha llamado de que vayamos de gloria en gloria y en poder, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que aunque pasemos por dificultades y por momentos difíciles, el Señor está allí y nos va a reverdecer. Aunque sintamos que no estamos aún arraigados, un toque del Señor puede cambiar completamente tu vida. Un toque del Señor puede transformar completamente todo tu ser. No mires tu pasado, no mires tu presente. Mira la palabra que el Señor está trayendo a tu vida y tómala. No es para los líderes, ni para los pastores, ni evangelistas. Es para cada uno de ustedes, no solo para ellos, sino para cada uno de nosotros. Y necesitamos saber de qué forma quiere el Señor que reverdezcamos y qué fruto quiere el Señor que demos. Que podamos permanecer como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, como lo dice en el Salmo 1. Entonces, el Señor nos está llamando a que podamos dar fruto, a que podamos ser como esas varas, que aun si estamos en algún tipo de sequedad podamos dar fruto, que hay esperanza en Cristo, que en Él está la vida. Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto de cualquier forma, espiritualmente, emocionalmente, de cualquier tipo de forma, físicamente, si tú crees en el Señor Jesús, vendrá la vida a tu vida. Aunque estés muerto de cualquier forma, el Señor te levantará porque Él es el Dios de vida. El Señor levanta, el Señor fortalece, el Señor trae algo nuevo,
un florecimiento, un reverdecimiento y un fruto nuevo a cada una de nuestras vidas. No sé cómo el Señor nos haya traído el día de hoy, pero la palabra del Señor dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor también. Y el Señor está en este lugar. Y estamos en ese tabernáculo así también como está su presencia. Pero pongamos nuestras vidas completamente delante del Señor, que podamos reconocer que separados de Él nada podemos hacer. No queremos vivir más en sequedad, no queremos vivir más una vida separada de Dios y de su presencia, porque lo único que va a haber en nosotros es muerte, es sequedad. Pero el Señor ha llamado a un pueblo que cree en su palabra, un pueblo que busca de su rostro, un pueblo que cree de que el Señor está en este lugar, que el Señor te ama y que el Señor te ha escogido y que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayamos y anunciemos su palabra, para que nos levantemos en esta generación que busca la corriente de este mundo, pero que podamos poner la mirada en Cristo, que podamos ser esos árboles. El pastor hablaba en las semanas pasadas de que cada uno de nosotros somos también como esos árboles, pero que las demás personas ven algo diferente, que hay una paz, que hay un gozo, que hay una tranquilidad en nosotros, porque el Señor dice en su palabra que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El Señor dice que si nuestra confianza es el Señor, podemos estar tranquilos. La paz del Señor está allí porque entregamos constantemente toda carga delante de Él. Entregamos constantemente todo dolor, toda enfermedad, toda preocupación. En este mundo tendremos aflicciones, dice la palabra, pero el Señor nos dice, confiad que yo he vencido al mundo. El Señor Jesús se levantó con poder y está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor dice que si crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos y crees y confiesas que Cristo es el Señor, seremos salvos y tendremos vida eterna. Aún la semilla, para que pueda dar fruto, tiene que ser puesta en tierra y tiene que ser partida y quebrada para que salga algo nuevo. De esa misma forma, necesitamos ser puestos también como esas semillas en las manos del Señor, para que pueda renacer esa nueva naturaleza, para que crezca eso de Dios que está en ti, eso de Dios que Él quiere hacer en ti. El Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor tiene algo especial contigo, porque Dios no es un Dios de coincidencias. El hecho de que tú estés aquí, que estemos aquí con vida, que estemos aquí en la casa del Señor, es porque el Señor tiene un mensaje y algo nuevo para ti. Es para que sepamos de que necesitamos buscar de la presencia del Señor, que necesitamos volver nuevamente a sus atrios, que necesitamos nuevamente doblar rodillas, que necesitamos nuevamente entregar todo nuestro ser delante del Señor. Nunca es tarde, nunca es tarde. El Señor dice que hoy es el día de bendición. Hoy es el día de gloria. Hoy es el día donde el Señor restaura tu vida espiritual, restaura ese don, ese ministerio, restaura tu familia, restaura tu llamado, porque tú en las manos del Señor vas a reverdecer y vas a dar fruto. Yo te pido por favor que te pongas de pie. Gloria a ti, Señor. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y visualízate como esa vara de Aarón. El Espíritu Santo te va a dar discernimiento en qué etapa de tu vida estás.
Si tal vez te sientes como esa vara, si sientes que hay algún tipo de sequedad en tu vida, que no reverdeces, que por más que has querido no puedes avanzar, no hay fruto. O tal vez si sientes que estás pasando por esa etapa donde buscas de la presencia del Señor y están allí esas hojas empezando a florecer, esas hojas verdes, pero no puedes avanzar de allí. Si sientes tal vez que estás pasando por esa etapa donde estás empezando a florecer y las demás personas pueden ver algo diferente en tu vida, pueden ver un olor fragante, algo bello de parte de Dios en ti, pero aún no estás dando fruto. O si estás pasando por esa etapa donde el Señor está derramando bendiciones sobreabundantes en tu vida, porque has permanecido siempre con Él y estás dando fruto. El Señor dice en su palabra que el Señor no solamente quiere que des fruto y te quedes allí. El Señor quiere que des fruto y fruto que permanece, para que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús sea hecho. A eso nos está llamando el Señor en esta mañana. No importa en qué situación estás, no importa en qué momento de tu vida estás pasando, el Señor hará su obra en ti. Estás en las manos del Señor. Y dice Jesús que aquellos que el Padre me ha dado, nadie los puede arrebatar de mi mano. Tú estás en la mano del Dios poderoso, del dueño de toda la creación, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios de lo imposible. En esas manos estás tú, en las manos del Dios poderoso. Él nunca te ha dejado, nunca se ha apartado de ti. Aun cuando le hemos dado la espalda, Él ha estado allí. Él te ama y Él te ha escogido, y por eso estás el día de hoy en este lugar. Tú eres como esa vara, que no importa en qué situación estás o en qué época o periodo estás. Lo importante es que tu vida está puesta en las manos del Señor. Y lo único que puede venir después de eso, si estás seco, vas a reverdecer. Si estás reverdeciendo, vas a empezar a florecer. Si estás floreciendo, vas a empezar a dar fruto. Si estás dando fruto, ese fruto va a permanecer y se va a multiplicar, para que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Cristo Jesús sea hecho. Levanta tus manos allí donde estás. Este es el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida, para traer una gloria fresca, para traer un mover fresco de su presencia en tu vida. No pongas tu mirada en el pasado, no pongas tu mirada en las situaciones. Pon tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, porque no tenemos un Dios muerto. Los reyes son puestos, gobiernan y padecen, pero el gobierno y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores es desde siempre y para siempre. Permanece eternamente. Tenemos un Dios vivo, un Dios de vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, amado Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y pídele al Señor que sople vida, que sople de su presencia, que esa gloria de su poder te envuelva completamente. Que vuelvas nuevamente a ese primer amor, que vuelvas nuevamente a gozarte en su presencia, a deleitarte en Él, que ya no haya más esa sequedad en tu vida, que
que puedas ser un hombre, una mujer de Dios, donde el gozo fluye en tu vida, donde el amor fluye, donde la confianza del Señor fluye en tu vida, donde puedas levantar a otros, que el Señor te levante, porque ahí en el secreto es donde se ganan las batallas, donde se gana la victoria en Cristo, que el Señor ya nos ha dado. Pero si nos humillamos y buscamos de su rostro y oramos y permanecemos en Él, el Señor dice que Él nos exaltará, que Él levantará a un pueblo en victoria. Él levantará a un pueblo que bendice el nombre de Cristo Jesús en esta generación. Pídele ahí al Señor donde tú estás, que tú seas uno de esos, que seas un hombre o una mujer que arde para el Señor, no un hombre tibio, no una mujer tibia. El Señor está haciendo algo nuevo en tu vida. El Señor te está levantando. El Señor está en este momento trayendo esa presencia para que te levante. Toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús se va de tu vida. Toda sequedad en el nombre de Cristo Jesús se va de tu vida. Que vienen los tiempos de bendición. Que vienen los tiempos donde está ese arroyo del agua de la gloria de Dios. Esa fuente que brota para vida eterna en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus hijos. Pídele al Señor de que tú seas ese hombre y esa mujer, de que no vivas un día más separado de su presencia, que busques de su rostro, que Él sea lo primero en tu vida, porque así como Él llama a su presencia aún reyes, aún hombres en autoridad y gobierno, así cada uno de nosotros estaremos delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos ha llamado a que podamos estar eternamente con Él, glorificándole, alabándole, bendiciéndole, gozándonos en su presencia, porque Él nos llamó de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el poder de Dios, en su gran amor y misericordia, extendió esa bondad a cada uno de nosotros, a ti y a mí, para que podamos estar aquí, y no por obras ni por tu llamado, sino por ese amor que Dios tiene para ti, porque eres ese amado, esa amada del Señor. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, amado Rey. Gracias, Señor amado, porque estamos aquí tu pueblo, tus escogidos, tus llamados. Tu palabra dice que no te escogimos nosotros a ti, Señor, sino que tú nos escogiste a nosotros, Señor, y nos has llamado para que llevemos fruto, que tú eres la vid, Señor. Permite, Padre, que podamos permanecer como esos pámpanos, Padre, que podamos dar fruto y fruto que permanece, Señor. Que esta iglesia, Señor, sea levantada a otro nivel, a un nivel de gloria, de señales, de prodigios, de milagros, donde el poder de tu Espíritu Santo sane al quebrantado de corazón, donde el poder de tu Espíritu Santo sane a aquel que tiene alguna dolencia en su cuerpo, alguna dolencia física. Señor, tú eres nuestro Dios sanador. Por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, físicamente, emocionalmente, nuestra alma, Señor. Tú sanaste toda herida, Señor. Tú la llevaste, Señor, sobre ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, amado Rey. Levanta ahí tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque soy tu Hijo. Gracias, Señor, porque puedo estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Cristo soy sanado, soy justificado, soy libre, Señor. Gracias, Señor, porque soy tuyo, Señor.
Gracias, Señor, porque me has sellado con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Gracias, Padre. Que podamos tener siempre un corazón agradecido, Señor. Que todo lo que hagamos sea por ese agradecimiento a ti, Señor. Por ese amor incondicional, Señor. Porque tú, Señor, nos amas con amor eterno, Señor. Tú nos amas, Señor, de una manera que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, que tu paz llene la casa, Señor. Que tu presencia llene la casa, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu gloria, Espíritu Santo. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Santo, santo, santo eres tú. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos, amado Rey. Santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú eres digno, Padre. Tú eres santo, Señor. Gloria a ti,